La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente al programa Actualizando Nuestra Fe de este martes. Si no mal estoy, es día 15. Sí. Día 15, quincena. No, es que estoy de vacaciones, hermano, estoy de vacaciones. Se va la noción del tiempo, de los días, ¿verdad? Y pues yo nada más sé que se terminó el mundial, ¿verdad? El domingo, nada más. Bienvenidos a todos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Gracias a todos los que nos sintonizan de diferentes lugares y también a aquellos que están participando en el chat, que han dejado sus saludos. Ahí estaba viendo a un hermano de apellido Gastelum. Un saludo a nuestros hermanos Víctor y Leticia Montano, que no sé si parece que fue la hermana la que cumplió años hace poquito, así que felicidades. Y también por ahí a Santiago Molina. Ahí está. También a nuestro hermano Santiago Molina, un saludo, y a todos los que se van conectando. Los invitamos a participar en el chat para que dejen sus saludos y también los comentarios del tema de esta noche. Así que también aquí están, pues tenemos casi cabina llena y aquí están varios hermanos que nos acompañan en esta noche. Bueno, los clásicos, ¿verdad? Que es Juan Ramón y aquí nuestro hermano Víctor. Y aquí traemos a un hermano que viene de fuera. Sí, de la casa. Pero fuera de la iglesia. No, es miembro de la iglesia. Ya ha venido con nosotros. El que es seguidor de Actualizando Nuestra Fe, ya lo ha de reconocer. Ha estado con nosotros participando. Y ahorita nuestro hermano está saludando a todos, pero aquí está nuestro hermano Juan Ramón también. Sí, bienvenidos mis hermanos, gracias por hacernos el favor de acompañarnos esta noche, Dios los bendiga, y se está cenando buen provecho. Aquí estamos nuestro hermano Víctor, bienvenido, brother. Muchas gracias, mi hermano, pues bienvenidos sean todos nuestros hermanos que están conectados. Muchas gracias por haber separado este espacio para edificarse con la palabra de Dios, al igual que nosotros. Bendiciones para todos y pues vamos a estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros hoy. También está visitando nuestro hermano Ever, que le hemos invitado para que nos traiga la clase. Hermano, bienvenido. Buenas noches, mis hermanos, muchas gracias por la invitación. Dios bendiga a todos y cada uno en este lugar y a aquellos que están escuchando el programa en cualquier lugar donde ellos se encuentren, manejando en la comodidad de sus hogares. También está acompañando nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Pancho de cariño, como le conocemos, es el papá del hermano Ever. Bienvenido, hermano, gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias que me invitaron y agradecido de compartir con ustedes este programa y pues preparémonos cuál es el mensaje que vamos a tener el día de hoy por medio de nuestro hermano Ever y pongamos atención para ver qué aprendemos del mensaje del día de hoy. Ándele. Pues bienvenidos sean todos mis hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Sí, un saludo también a nuestra hermana Norma Elena Acevedo, yo me imagino que es la hermana de Nicaragua, ¿verdad? Que está con nosotros, que ya tenía un tiempo de que
no estaba sintonizándonos en vivo. Es que ya tienen culto. Tienen actividad a este horario, ¿verdad? Allá, pero nos da también alegría que esté con nosotros, además de que nos dice que a veces, ¿verdad?, que ve los programas ahí en el canal de YouTube. Gracias, hermano, Santiago, por aclararnos, ¿verdad?, que la hermana cumplió años. No vamos a decir nosotros cuántos, nos reservamos, ¿verdad?, pero nuestro hermano ahí le puso. Así que ya no es nuestro problema. El tema de esta noche, el estudio de nuestro hermano Ever, que trae en esta noche para todos nosotros de alimentarnos de la palabra de Dios, es herencia para mis hijos. En general, hermano, para los tuyos. No, para todos, hermano. Y pues nos da, verdad, alegría de que nuestro hermano esté con nosotros, al igual que nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Pancho, verdad, que está aquí en esta noche con nosotros. Hermano Pancho, si gusta hacer una oración para que ya nuestro hermano Ever aquí ya tome el micrófono y nos pongamos a estudiar la palabra de Dios. Correcto. Bueno, los invito en sus hogares a poner atención, inclinar nuestro rostro, en cenar de reverencia y devoción. Le decimos: Señor Dios y Padre, agradecidos estamos con usted, Señor, nuevamente, que nos haya dado vida y salud y que nos permita estar aquí, Señor, con la única finalidad de escudriñar una porción de su palabra, y que el mensaje que venga en esta próxima momentos por boca de nuestro hermano Ever, pues sea de provecho, Señor. El tema de por sí se antoja agradable, una herencia para nuestros hijos, esa herencia que necesitamos ahorita la humanidad. Necesitamos la manera de contrarrestar todas esas deficiencias, esos males que hay en la humanidad, con la palabra del Señor. Cómo educar a nuestros hijos. Le rogamos, Padre, que ponga los medios necesarios para que todos podamos estar atentos, alejemos los malos pensamientos, las tentaciones, y tengamos una mente abierta, un corazón receptible para entender ese mensaje. Y sobre todo, Señor, ese mensaje no nos deje solo ser oidores. Ayúdenos, Padre, a ser hacedores de su palabra y para aprender, Señor, cómo debemos educar y qué herencia podemos dejar a nuestros hijos en esta actualidad tan violenta, Señor. Rogamos, Padre, que perdone nuestras ofensas. Pues todo lo estamos pidiendo en el bendito nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, pues el tema de esta noche, de esta tarde, se titula una herencia para mis hijos. Tal vez muchos de los que estamos aquí, y de los que están de aquel lado de las pantallas, en alguna ocasión nos hemos preguntado: ¿qué herencia le puedo dejar a mis hijos? Tal vez si estamos como estamos en México, pues es difícil poder dejar una herencia. Con el simple hecho de ayudarlos a subsistir es ganancia. Sin embargo, siempre está esa duda, esa inquietud: ¿qué herencia le voy a dejar a mis hijos? Y cuando pensamos en una herencia, pensamos en algo material, en un hogar, en un sustento económico, algo material, mis hermanos. Pero se nos olvida, mis hermanos, que lo más importante es lo espiritual. Hoy en día, mis hermanos, en nuestro país, en México, estamos pasando por momentos difíciles, por situaciones adversas, inseguridad, muchos tipos de problemas, mis hermanos, que lamentablemente no vemos que toquen, no vemos que toquen el fin, mis hermanos, y vemos que siguen acrecentándose los problemas. Sin embargo, mis hermanos, si hacemos vemos hacia dónde están orientados este tipo de problemas, mis hermanos, vemos que es en la familia. Vemos que radican en la familia. Allá en el libro de Esdras, capítulo 10, versículos del 1 al 3, hay una historia, mis hermanos, muy triste, mis hermanos, donde el pueblo de Dios tenía muchos problemas. Eran muchos problemas, y empiezan a ver cuál era el problema que ellos tenían, y se dan cuenta que el problema era en la familia, mis hermanos. El pueblo de Dios, los hombres del pueblo de Dios, habían ido a buscar mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y de ahí se habían surgido una gran cantidad de problemas, mis hermanos. Una gran cantidad de problemas.
Y vemos que el problema principal estaba en la familia, mis hermanos. Y es ahí donde tenemos que atacar, es ahí donde tenemos que trabajar nosotros como iglesia, como familia, como congregación, mis hermanos. Principalmente, mis hermanos, trabajar en la familia y preocuparnos por dejar una herencia para nuestros hijos. Pero quiero que hablemos de una herencia espiritual, mis hermanos, de principios, de valores que le debemos de dejar a nuestros hijos. Y en la Biblia encontramos, mis hermanos, muchos consejos que podemos dejar para el correcto funcionamiento de la familia, mis hermanos, y que podamos servir a Dios. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, allá en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 31. Una historia muy conocida, una parábola que constantemente la bombardeamos los domingos, la usamos, porque nos gusta mucho y con una gran enseñanza. Me refiero a la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 31. Sí. Le voy a pedir a mi hermano Ramón si puede darle lectura, por favor, a este pasaje. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí está bien, mi hermano, hasta ahí está bien, muchas gracias. Quiero que en esta noche, mis hermanos, veamos 4 principios que nosotros tenemos y debemos dejarle por herencia a nuestros hijos, mis hermanos. En el versículo 15 dice, refiriéndose a aquel hijo, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, mis hermanos, para que apacentase cerdos. El primer principio, mis hermanos, que debemos de dejarle a nuestros hijos, va a sonar un poco chusco, mis hermanos, pero yo lo he titulado el principio del cerdo, mis hermanos. Así lo he titulado, el principio del cerdo. Vemos que aquel joven, mis hermanos, había pedido que se le entregara la herencia que le correspondía, y aquel hombre va y malgasta el dinero con placeres terrenales, con placeres carnales. Pero después de un tiempo, mis hermanos, después de un tiempo se da cuenta que ya no tiene dinero. Se le agotó el recurso económico, se le agotó lo que su padre le había dado. Pero él se da cuenta, mis hermanos, él recuerda ahí en lo profundo de su corazón, que trabajando, mis hermanos, que trabajando él podía subsistir. Seguramente él había visto el ejemplo de su padre, probablemente lo había visto trabajar, probablemente lo había visto en los quehaceres de donde ellos vivían. Y vemos que el muchacho dice que va, en el versículo 15, y se arrima a uno de los ciudadanos de aquella tierra para pedir trabajo, mis hermanos, para pedir trabajo, y le dan un trabajo de cuidar, de apacentar cerdos, mis hermanos. Yo no tengo nada contra ningún trabajo, mis hermanos, no tengo nada, no tengo en contra nada, mis hermanos, pero yo creo que el trabajo de cuidar cerdos, mis hermanos, no era algo agradable para aquella persona. Él era una persona, un acaudalado, una persona que tenía dinero, y ahora, mis hermanos, estaba buscando el trabajo, lo encuentra, y el único trabajo que él encuentra, mis hermanos, aquel trabajo que nos muestra que este hombre haya, mis hermanos, es apacentando cerdos, mis hermanos. Aquel hombre recuerda en lo profundo de su corazón, aquel hombre trae la imagen, trae el ejemplo de un padre que trabajaba, mis hermanos.
Y lo que yo quiero decirles en esta noche, mis hermanos, es qué ejemplo están viendo nuestros hijos en nosotros, mis hermanos. Y me refiero a la iglesia. Están viendo miembros, padres, madres que estamos trabajando, porque el día de mañana, mis hermanos, ese es el ejemplo que nuestros hijos, que nuestras hijas, mis hermanos, verán. En Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, mis hermanos, nos habla de una higuera estéril, mis hermanos, que no producía fruto. Y luego, ¿qué dice? Si no da fruto, córtala, mis hermanos. Yo espero que ustedes y nosotros, mis hermanos, estemos produciendo frutos, mis hermanos. Estemos dando frutos, que seamos higueras estériles, mis hermanos. Y que estemos criando hijos, mis hermanos, que estén produciendo, capaces de producir. A lo mejor algunos tenemos hijos pequeños. Tenemos a lo mejor hijos que no alcanzan a discernir algunas cosas. Pero el día de mañana, mis hermanos, el día de mañana seguramente ellos van a recordar, tal vez ya no vamos a estar aquí, pero ellos van a recordar aquel trabajo que usted y yo hacíamos en la iglesia. Ellos van a recordar cuando usted llegaba y se ponía a trapear, se ponía a barrer el edificio, cuando usted salía a predicar, cuando usted se paraba, cuando mamá se levantaba a cocinar, cuando mamá iba al edificio a trabajar. Todas esas cosas, mis hermanos, un día nuestros hijos las van a recordar, mis hermanos. Y tenemos que reforzar el principio, mis hermanos, del cerdo, el principio del trabajo espiritual que nuestros hijos deben de ver en cada uno de nosotros. No sé si alguien de los que está aquí, mis hermanos, quiera hacer algún comentario, mis hermanos, sino para proseguir con la clase, mis hermanos. Pues yo creo que deberíamos de hacer notar decir, bueno, ¿cómo aprendió? Porque no está escrito ahí, no está escrito, pero el muchacho lo hizo. Entonces la única manera de aprender es con el ejemplo. Él vio a su padre, que su padre tenía buen dinero, tenía buena posición, y como el niño había crecido al lado del padre, pues vio que la única manera de tener dinero y tener buena comida era trabajar, ¿verdad? Porque dice que buscó. Otra cosa podía haber dicho, como en la actualidad, que es lo que se haría ahorita. Pues no tengo que comer, me voy a limpiar vidrios, una limonita por el amor de Dios. Entonces el muchacho se fue a trabajar. Es importante ese punto, ¿verdad? Lo que le enseñó el padre con el ejemplo. Entonces a veces podemos enseñar con el puro ejemplo. Así es. Y como a veces también amando de más, a veces equivocadamente echamos a perder a nuestros hijos, queriéndole, pues ya ves que comúnmente, ¿verdad?, los padres dicen, yo le voy a dar lo que yo nunca tuve, y lamentablemente los echamos a perder, no enfocándolos a, como dice esta enseñanza, ¿verdad?, que ahora él tuvo la necesidad de trabajar y hasta dónde cayó. Y lo que dice el hermano Víctor es muy cierto. A veces nos es muy difícil decirles no a los hijos. En alguna ocasión escuchaba en un estudio que nosotros como padres a veces tenemos que practicar y decir no. Y dice, a veces cuando usted esté solo en su casa diga no. Y cuando su hijo llegue y le pregunto, ¿qué dice? Estoy diciendo no. Pero ¿por qué dice no? Estoy practicando para cuando tú me pidas algo, yo ya sé decir no. Y no me hagas esa cara. Vamos a continuar, mis hermanos. ¿Sí, hermano? No, nada más de que a veces estamos mal acostumbrados, o no sé, preferimos darle las cosas materiales, como decía el hermano Víctor, ¿verdad? Que a veces las cosas, los que somos miembros de la iglesia, ¿verdad? A veces las cosas espirituales, ¿verdad? Exacto. Y entonces eso a veces nosotros nos confunde de cierta manera, y más bien confundimos a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. En vez de darle más valor a lo espiritual, le estamos dando más valor a lo material, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde los desviamos de cierta manera, ¿no? Claro. Josué capítulo 24 versículo 15, mis hermanos, es un texto muy muy conocido que usted tiene pegado en el refrigerador habitualmente, en la puerta de la entrada de su casa, y dice: yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. ¿Quién dice estas palabras, mis hermanos? Josué, mis hermanos, está frente al pueblo y les habla de las proezas que Dios había hecho, los está motivando, los está animando de lo que Dios había hecho por ellos. Y el pueblo, mis hermanos, no quería entender, y les dice, bueno, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses de los amorreos? Les hace una pregunta:
Pero él les dice, pero ¿saben de qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, mis hermanos. Mis hermanos, ese debe ser el ejemplo, mis hermanos, que deben de ver nuestros hijos en nosotros, mis hermanos. Que queramos servir a Dios, que nuestra casa, que nuestra familia sirva a Dios, trabaje a Dios, mis hermanos, y que nuestros hijos, mis hermanos, vean en nosotros hermanos productivos, miembros productivos, mis hermanos. Lo que usted haga con sus hijos hoy en día, mis hermanos, ellos no lo van a olvidar, mis hermanos. A lo mejor un día ellos se van a acordar, mi papá hace 10, 15 años un día me trajo aquí y estuvimos trabajando. Usted va a llegar a la congregación donde usted está aquí, y a lo mejor dentro de 15, 20 años su hijo va a decir, yo me acuerdo que mi papá levantó esta pared. Yo me acuerdo que mi mamá aquí venía y cocinaba. Yo me acuerdo que mi mamá daba clase de niños abajo de aquel árbol. Esas cosas, mis hermanos, nuestros hijos no las van a olvidar, mis hermanos. Y ese principio tienen que aprenderlo, mis hermanos, en casa. El principio del cerdo, mis hermanos. El principio del trabajo para la honra y la gloria de Dios, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, sino para concluir con este primer punto, mis hermanos. En el versículo 16, mis hermanos, vamos a pasar al siguiente principio. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, mis hermanos, que comían los cerdos, pero nadie le daba, mis hermanos, nadie le daba. El siguiente principio, mis hermanos, que debemos inculcarle a nuestros hijos, yo lo he titulado el principio de la algarroba, mis hermanos. ¿Y a qué me refiero con esto, mis hermanos? ¿Qué significa el principio de la algarroba, mis hermanos? A crear, mis hermanos, hijos íntegros, mis hermanos, hijos honestos, mis hermanos. Crear hijos honestos. ¿Qué era la algarroba, mis hermanos? La algarroba era un fruto de una vaina pequeña, que podía llegar hasta medir 30 centímetros, mis hermanos, y era usada para alimentar los animales. Era tanta el hambre que este hombre tenía, que decía, bueno, pues yo aunque sea me como eso. Pero fíjense lo que dice en el versículo 16, deseaba, nada más lo deseaba, mis hermanos. Usted ha tenido mucha hambre, mis hermanos, que usted llega y ponen el plato de comida ahí, pero si no le ofrecen, pues no agarra. Por más hambre que usted traiga, si no le ofrecen, no agarra. Este hombre, mis hermanos, yo quiero pensar que llegaban y le dejaban el alimento y a lo mejor se iba y deseaba, mis hermanos. Este hombre, no dice la Biblia que lo agarró, nada más lo deseaba, mis hermanos. Muy bien lo pudo haber agarrado, mis hermanos, y se lo comía. Lo que yo quiero decirles, mis hermanos, en esta noche es que hay que educar, mis hermanos, a nuestros hijos, ser unas personas honestas, mis hermanos. No dice que la agarró, no dice que la robó, no dice que cuando tuvo hambre anduvo pidiendo limosna ni nada, mis hermanos. No lo hizo. Este hombre, mis hermanos, tenía ese deseo, mis hermanos, de recordar aquellas cosas que había aprendido en casa, mis hermanos. La segunda cosa, aparte del trabajo, era ser una persona honesta, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 9 al 10. Le voy a pedir a mi hermano Víctor si lo tiene. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 9 al 10. 15, 9, 10. Uh-huh. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Gracias, hermano. ¿Cuál había sido la instrucción, mis hermanos, que se le da a Saúl? Que destruyera todo, mis hermanos. ¿Cuáles son los errores que comete el rey Saúl, mis hermanos? ¿Qué es lo que él no cumple, mis hermanos? Número 1, deja vivo al rey, mis hermanos. Número 2, ¿qué hace con los animales, mis hermanos? Agarra lo mejor, mis hermanos. Agarra lo mejor. La instrucción era, destruye todo, mis hermanos. Destruye todo. Pero a él, a lo mejor le cayó bien el rey, los animales los ve, dice, están gorditos, estos me los llevo. Pero al final, mis hermanos, es delatado, mis hermanos. El mismo pecado delata
a Saúl, mis hermanos. ¿Y qué es lo que muestra el rey Saúl, mis hermanos? Que no fue honesto, mis hermanos. Que no fue honesto, mis hermanos. Mintió. Si lo queremos ver así, hasta robó, mis hermanos. Algo que no le correspondía a él, mis hermanos. Algo que no le correspondía a él. Mis hermanos, es de suma importancia, mis hermanos, que nuestros hijos vean en nosotros, mis hermanos, personas íntegras, mis hermanos. Personas honestas, mis hermanos. Que les demos un buen ejemplo a nuestros hijos, mis hermanos. A lo mejor yo el domingo puede ser que no vaya al templo, y a lo mejor el hermano Ramón le pregunta, ¿por qué no vino? A lo mejor yo le puedo decir, hermano, estaba enfermo. Estaba enfermo. Y a lo mejor el hermano hasta van a orar por mí porque yo estaba enfermo. Y resulta que me quedé viendo el mundial. Pero luego los niños, mis hermanos, que son muy astutos, le van a preguntar, ¿a qué dicen los niños? ¿A qué no? Te quedaste viendo la tele. Mis hermanos, los niños nos delatan. Los niños a veces nos delatan. Las maestras, mis hermanos, que dan clases de niños, se enteran de muchas cosas. Y luego a veces se escuchan cuando dicen, maestra, mi papá le gritó a mi mamá. Maestra, mi mamá le dijo cosas. Los niños perciben todo, mis hermanos. Los niños se dan cuenta de todo. Todo lo están grabando en su cabecita, mis hermanos. Debemos, mis hermanos, enseñarles lo que es ser honestidad, mis hermanos. Ser hombres honestos, ser mujeres honestas, ser mujeres íntegras, mis hermanos, para que puedan ser personas confiables en la iglesia y en sus trabajos seculares, mis hermanos. No sé si tengan algo más, alguien que quiera agregar algo de este punto, mis hermanos. No, está correcto todo. ¿Quién? Si te parece, vamos a dar una pausita. Sí, hermano. Sí, hermano. Vamos a hacer una pausita. Por favor, un corito pequeño. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Bueno, sean bienvenidos, hermanos. Nuestro hermano Santiago Molina hace un comentario aquí, dice: hermanos, he aprendido en nuestra cultura, nuestros hijos nos respetan aún hasta la edad adulta, pero en esta cultura donde se deshacen de los hijos a los 16, y aún en la iglesia vemos esta costumbre americana y canadiense. El hermano vive en Toronto, Canadá, ¿verdad? Y a lo mejor es costumbre, ¿verdad? Sí. Nuestro hermano Alfredo Flores menciona que es de mucha importancia darle un buen ejemplo a los niños y de instruirles desde pequeños, ¿verdad? Desde niños. Y pues es cierto eso, hermano. Sí, hermano. Muy bien, y más aquí que tenemos en nuestro país un dicho que me da mucha vergüenza, pero que a veces lo hacemos como parte de nuestro folclore, que dicen que el que no atranza no avanza, ¿verdad? Y a veces cometemos el error de decirlo, y a veces nos metimos en camisas de 11 varas con nuestros hijos, ¿verdad? Que eso se borre de la cabeza de nosotros, ¿verdad? Estar abusado. Estar abusado, exacto. Entonces llevamos dos principios, mis hermanos: el principio del cerdo, el principio de la algarroba, mis hermanos, ser personas
íntegras, ser personas honestas, mis hermanos. Y déjenme decirles, mis hermanos, que en los trabajos, mis hermanos, a veces les gusta mucho contratar a gente cristiana, mis hermanos, porque consideran que son o que somos personas honestas, personas íntegras, y eso es algo muy importante, que al cristiano se le reconozca como personas íntegras y honestas, mis hermanos, y hagamos mucho hincapié en nuestros hijos en este punto, mis hermanos. El siguiente principio, mis hermanos, que quiero que veamos, el tercero, dice el versículo 18 de Lucas capítulo 15, dice: me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis hermanos, el tercer principio, mis hermanos, es un poquito fuerte, pero yo le he puesto, es el principio de muerte, mis hermanos. Dice Santiago capítulo 1 versículo 15 que el pecado da luz ¿a qué, mis hermanos? A la muerte, mis hermanos. Da luz a la muerte el pecado. Aquella persona, aquel hombre había aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo, mis hermanos. Él lo sabía, porque dice: he pecado contra el cielo y también he pecado contra mi padre. Aquel hombre sabía que había hecho algo incorrecto, sabía que había malgastado el dinero que le había dado su padre, y sabía cómo lo había malgastado. Sabía que antes que su padre lo perdonara, él necesitaba arrepentirse de sus pecados, él necesitaba arrepentirse de sus faltas, mis hermanos. Y fíjense, lo primero que él hace, mis hermanos, dice que lo primero que va a hacer, le va a decir: he pecado contra el cielo, y luego dice: contra ti. Aquel hombre, mis hermanos, sabía que tenía que arreglar la relación con su padre, pero pone en primer lugar, mis hermanos, la relación ¿con quién? Con Dios. Y él reconoce, mis hermanos, que está mal, y él quiere arreglar la relación con Dios primeramente, mis hermanos. Hay que educar, mis hermanos, a nuestros hijos a que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si cometieron algo incorrecto, también hay que enseñarles, mis hermanos. Hay que enseñarles a cómo rehacer, a cómo arrepentirse, mis hermanos. Porque tanto como lo bueno como lo malo tienen una recompensa, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Le voy a pedir a mi hermano Juan Ramón si lo puede leer, por favor. ¿Capítulo? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gracias, hermano. Mis hermanos, él sabía, este hombre, que como consecuencia de sus actos, de sus acciones, él estaba lejos de Dios y de sus padres, mis hermanos. Él sentía esa profunda necesidad de arrepentirse de sus pecados, mis hermanos. Seguramente aquel padre de aquel hijo había pasado, a lo mejor, yo me atrevo a pensar, mis hermanos, algún tiempo con ellos, mis hermanos, como muchas veces lo hemos pasado nosotros, hablándoles, mis hermanos, de la grandeza de Dios, hablándoles de lo que es lo bueno y hablándoles de lo que es lo malo. A veces pensamos que los niños, por ser pequeños, no entienden, pero a veces son más astutos de lo que uno cree. Y a veces pensamos que los que ya son grandes, porque son grandes, lo entienden, pues ya no hay que decirles nada, pero yo creo que hay que decirles a ambos, mis hermanos, lo bueno y lo malo, mis hermanos. Y tal vez los grandes nos digan: ya lo sé, pues no le hace, te lo voy a decir las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, porque quiero que siempre te acuerdes la diferencia entre lo bueno y lo malo. Que lo bueno tiene una recompensa y que lo malo también tiene una recompensa. Él sabía que lo malo había ofendido y ofende a Dios, mis hermanos. Él sabía la situación en la que él estaba, mis hermanos. Él se da cuenta, mis hermanos. Ya lo que me gusta es que no culpa a nadie. Aquel hombre no culpa a nadie, mis hermanos. Toma responsabilidad
de sus actos y dice, he pecado. No dice me hicieron pecar, no dice mis amigos, no dice nada. No trata de justificarse, mis hermanos. Él dice, he pecado, mis hermanos. Él toma la responsabilidad, mis hermanos, que le correspondía. Dice Salmos, capítulo 51, versículo 17, que el corazón contrito y humillado, Dios, mis hermanos, no lo desprecia, mis hermanos. Luchemos juntos, mis hermanos, con nuestros hijos, para que aprendan, mis hermanos, de lo bueno y lo malo, mis hermanos, que todo va a tener una recompensa, mis hermanos, todo, mis hermanos. Durante estas 2-3 semanas, mis hermanos, hemos visto muchas recompensas en los niños y en los jóvenes de nuestra congregación. Hay como 12 o 13 graduados, mis hermanos. Algunos graduaron de kinder a primaria, algunos de primaria a secundaria, algunos de secundaria a preparatoria, algunos de preparatoria brincan a la universidad, mis hermanos. Y esas son grandes bendiciones que hay en la congregación, pero también, mis hermanos, son recompensas que ellos están teniendo al fruto, mis hermanos, de su trabajo, mis hermanos. Todo tiene, mis hermanos, una recompensa, mis hermanos. Enseñémosles a nuestros hijos, mis hermanos, el principio de muerte, mis hermanos, la diferencia entre lo bueno y lo malo, mis hermanos. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer, mis hermanos, acerca de este punto. No, pues es cierto lo que usted decía hace un momento, que cuando uno peca, ofende a Dios. Uh-huh. Y obviamente cuando uno ofende a una persona, uno ofende a Dios, y hay que arreglar las cuentas con Dios, y hay que arreglar las cuentas también con la persona a la que ofendimos. Exacto, hermano. Y él está consciente de eso, y eso es muy bueno, enseñar a nuestros hijos que si la regamos hay que pedir perdón a Dios. Uh-huh. Y también hay que pedir a la persona perdón a la persona que ofendimos. Uh-huh. ¿Verdad? Hay que enseñarle eso, y me parece muy bien sacar a relucir eso, porque una de las mejores limpiezas espirituales que tenemos los cristianos, limpieza del alma, es el perdón. Uh-huh. Y también el pedir perdón. Exacto. ¿Verdad? Tanto perdonar como pedir perdón es una de las mejores limpiezas que podemos tener como cristianos, porque nos aleja de la amargura, nos aleja del peso de la conciencia culpable, nos libera. O sea, realmente el perdón, ya sea que pidamos perdón o ya sea que demos perdón, nos libera. Uh-huh. Y creo que eso es una limpieza que el alma necesita. Es como purgar el alma de uno, ¿verdad? Exacto. Quitarle ese peso, ¿verdad? Y creo que eso es muy bueno enseñarle a nuestros hijos, que no crean amargura en sus vidas, que no guarden resentimientos. Uh-huh. Que si fallaron, pues pida perdón, hijo, pida perdón y discúlpese, ¿verdad? Y para que se vayan librando de esos pesos que a veces uno trae cargando y que no vale, o sea, no sirve de nada traer cargando. Uno tiene que liberarse de esas cosas. Dice nuestro hermano Alfredo Flores: la mejor herencia que les vamos a dejar a los hijos es la dedicación y el servir a nuestro Dios. Así y a es. Los hermanos de la fe, que ellos vean ese ejemplo para que sigan firmes en el camino del Señor. Claro. Dice nuestro hermano Gustavo de Cozumel: la obediencia siempre trae bendiciones, mientras la desobediencia pues trae maldiciones. Claro. ¿Verdad? Creo que podríamos hacer notar otro punto muy importante que nos da una bienaventuranza, parece que es la bienaventuranza número 7. Bienaventurados los de limpio corazón, por cuál es la promesa. Ellos verán a Dios. Entonces es importante la limpieza que este joven y que este padre le enseña al hijo, ¿verdad? Que no oculte nada, que reconozca uh-huh. que ha ofendido a Dios y que al mismo tiempo ofendió a su padre. Sí. Entonces recordemos eso, que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos mirarán a Dios. Exactamente. Nuestro hermano Rubén Medina dice en Génesis 18, versículo 19: Dios confió en Abraham que él mandaría a sus hijos y a su casa que guardaran el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, y él espera, o sea Dios,
lo mismo de cada uno de nosotros. Ser jefe de la familia no es un privilegio, sino una gran responsabilidad. Algunas veces tendremos que estorbarlos a nuestros hijos. En algunos casos debemos a los hijos el recuerdo de un buen hogar. Exacto, hermano. Es cierto, hermano. A veces nos ponen a temblar los pies, ¿no? con nuestros hijos, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención lo que dice el versículo 17, y siempre que veo la parábola me quedo ahí, donde dice y volviendo en sí. Es un resumen de lo que estaba enseñando nuestro hermano, que decía acerca de lo que le estamos enseñando, lo de limpio corazón, todo eso se va enseñando. Nuestro Ramón decía acerca de qué les estamos enseñando a nuestros hijos, y todos, yo pienso que se resume y volviendo en sí. No ha regresado a ninguna otra cosa más que recapacitando lo que su padre le enseñó, y por eso procedió a darse cuenta del error que estaba cometiendo. Exacto. El cuarto y último punto, mis hermanos, es el principio. Yo lo he titulado, que se encuentra en el versículo 20. Vamos a ver qué dice. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Y se echó sobre su cuello y le besó, mis hermanos. Y le besó. Mis hermanos, el último principio yo lo he titulado el principio del beso. Dice aquí en el versículo 20 que su padre se anticipa a su llegada. Corre y lo abraza, mis hermanos. Un abrazo de misericordia, pero también le da un beso, mis hermanos, con el cual sella un perdón generoso de un padre a un hijo, mis hermanos. Un perdón completo, mis hermanos. Pero fíjense que el padre, mis hermanos, a lo mejor salía todas las tardes, a ver, o todas las mañanas, porque ahí estaba. No sé cuántos años tenía el padre, mis hermanos. A lo mejor podríamos, mira, ya va el viejo ridículo, va corriendo, pero no sabe ni por qué, porque ve a su hijo y lo abraza, mis hermanos, y lo besa. Todo lo que había hecho su padre, mis hermanos, todo lo que había pensado aquel padre, el dolor de sentir que había perdido a un hijo, mis hermanos, estaba olvidado, mis hermanos, y sellado con un beso. Aquel hijo no escucha una palabra de reproche por parte de su padre. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué malgastaste? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? Mira cómo vienes. Aquel hombre simplemente, mis hermanos, lo abraza y lo besa. Él ya no merecía nada, mis hermanos. Él ya no merecía nada de lo que su padre tenía. Sin embargo, mis hermanos, su padre lo anuncia con bombo y platillo, mis hermanos, porque había regresado su hijo. Él decía, quisiera ser, en el versículo 17 que comentaba nuestro hermano Víctor hace un momento, quisiera ser de perdido como uno de los jornaleros, mis hermanos. Los jornaleros eran menos que los esclavos. El esclavo al menos era considerado como parte allá muy remota de la familia, pero el jornalero no. Al jornalero le decía, sabes que ya no trabajas y te vas, o te necesito y vienes a trabajar. Ese lugar, mis hermanos, el lugar más minúsculo, menos importante, era el que quería el hijo, mis hermanos. Y cuando su padre lo ve, mis hermanos, lo abraza y lo besa, mis hermanos. Se me hace la pintura más conmovedora, o una de las pinturas más conmovedoras, mis hermanos, los ejemplos más conmovedores que pueda haber, mis hermanos, que con un beso le dice, te perdono, te extraño, te quiero, todo lo que tengo sigue siendo tuyo. Hace rato decía nuestro hermano Ramón que perdonar era como liberar, como limpiar, como drenar todo eso que hay dentro de nuestros corazones, mis hermanos. Enseñar a nuestros hijos a perdonar, mis hermanos. Enseñar a hacerlos humildes, mis hermanos. Va a ser algo muy bueno para ellos, mis hermanos. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando no perdonamos, mis hermanos? ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando sabemos que tenemos que pedir perdón o recibir un perdón y no queremos? ¿Qué sucede con nosotros? Muchas veces, mis hermanos, nos amargamos nuestra existencia y andamos pensando a ver cómo me voy a desquitar. O te piden perdón y a veces uno dice, no te perdono.
no te perdono. Aparte de que estamos pecando, mis hermanos, nos estamos amargando nuestra existencia, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, nos sentimos ofendidos por algo insignificante. Yo les he puesto un ejemplo a los muchachos que a veces pasan los años y alguien ahí en la congregación dice, no, a mí aquel hermano pues no me cae bien porque no lo he perdonado. ¿No le has perdonado qué? Es que hace 20 años el hermano un día en la congregación, y no se me olvida, en la confraternidad que tuvimos, esto y esto y esto, el hermano no me saludó. Y a veces juzgamos al hermano, a lo mejor el hermano ni siquiera lo vio, a lo mejor el hermano andaba enfermo, ni siquiera escuchó cuando le habló, y durante 20 años nosotros nos hemos amargado nuestra existencia contra aquel hermano. Y cuando por fin tienen un encuentro, el hermano le dice, pues yo no sabía, si te ofendí, discúlpame. Y ya, queda todo solucionado, una amistad que se perdió, algo, mis hermanos, por no perdonar. Y a veces nuestros hijos pueden ver eso en nosotros, cuando te digan, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué tú no le hablas a tu hermano? ¿Por qué no le hablas a mi tío? Oye, ¿por qué no le hablas a mi abuelita? Oye, ¿y tú por qué no le hablas al hermano Carlos? Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta el joven, se da cuenta el niño y nos van a cuestionar. Tú me llevas a la iglesia y me hablan de un perdón, pero yo estoy viendo una incongruencia en casa. Mis hermanos, el perdonar, mis hermanos, es algo hermoso, es algo magnífico, mis hermanos. Y no tenemos el derecho de no perdonar, mis hermanos. Nosotros fuimos perdonados. ¿Qué derecho tengo yo, mis hermanos, de no perdonar, mis hermanos? Perdonar, mis hermanos, es agradar a Dios. Es no guardar rencor, mis hermanos. Hasta buena salud te da, mis hermanos. A veces los problemas, mis hermanos, los vamos haciendo hereditarios. No, pues yo no le hablo a aquel porque aquel muchacho. ¿Y por qué no le hablas? Porque mi papá no le habla a su papá. ¿Y por qué no le habla a tu papá? Pues porque el abuelo no le hablaba. Y no sabes por qué. Hay una fábula, una historia que me gusta mucho, donde una mujer está cocinando pescado y prende el sartén y le corta la cabeza y la cola y empieza a cocinar el pescado, y se le queda viendo el hijo a la mamá y dice, oye, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Pues no sé. Mi mamá sí lo cocinaba. Y van con la mamá, oye mamá, mira, pues acá tu nieto preguntón me está diciendo que ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado cuando lo estás cocinando? Pues no sé, así me enseñó a hacerlo tu abuela. Pues a ver, vamos. Y van, oye, ¿por qué tú cocinas el pescado, le cortas la cabeza y la cola al pescado? Así me enseñaste a cocinarlo. Bueno, pues muy fácil. Porque el sartencito que yo tenía estaba chiquito y no cabía la cola ni la cabeza. Por eso lo cortaba así. Mis hermanos, muchas veces así nos sucede a nosotros. No sabemos ni por qué no le hablas a aquel hermano. O por qué sientes algo contra aquel hermano. Porque fue algo que nos heredaron. Algo que nos heredaron, mis hermanos. Mis hermanos, el perdonar, mis hermanos, nos ayuda a ser personas misericordiosas, mis hermanos. Y vas a ser una persona feliz porque no tienes tu corazón lleno de resentimiento, mis hermanos. Te das la oportunidad de seguir con la amistad, con la hermandad de alguien, mis hermanos. Y principalmente, mis hermanos, porque tu hijo, tu hija lo están viendo, mis hermanos. El perdón que tú das o el perdón que tú recibes. No sé si alguien tenga algo que comentar, mis hermanos, antes de concluir. Aquí nuestra hermana Claudia de Nueva Rosita, Coahuila, dice: es una cosa muy grande saber que nuestros hijos son una herencia divina. Eso nos habla mucho de la diferencia que Dios tiene para cada criatura, para criatura alguna. Pero si esto es grande, la responsabilidad que tenemos nosotros, a lo que se nos ha dado la comisión de ser padres, es muy grande también. Los hijos no nos fueron dados como una propiedad para disponer de ellos, como bienes que pueden ser gastados o invertidos. Dios nos los dio para administrarlos y moldearlos
de modo que con ellos nosotros fuésemos bendecidos. Pero sobre todas las cosas, los hijos nos fueron dados para ser el gozo de nuestra vida. Padre, es una pregunta. ¿Es usted un hombre feliz con sus hijos? Hijos, es otra pregunta. ¿Son ustedes felices con sus padres? Recordemos que herencia de Jehová son los hijos. El hermano Gustavo de Cozumel, México, dice: el pedir perdón nos da paz. La paz nos da Dios al perdonarnos. El hermano Santiago Molina dice que el beso lo podemos tipificar como gozo al ver a su hijo arrepentido del pecado. Nuestro hermano Gustavo dice que el beso era un símbolo de respeto. Samuel besó a Saúl cuando lo ungió como un rey. Un padre, dice el hermano Rubén Medina, un padre siempre despedía a su hijo con estas palabras: recuerda quién eres y compórtate a la altura. Él sabía que si él podía recordar los valores por los cuales se había regido su familia, él no se equivocaría a la hora de tomar decisiones. El apóstol Pablo dijo a los corintios que recuerden quién son la casa de sus padres y compórtense y vístanse a la altura. Cuando el pródigo volvió, en sí pudo recordar. Así es. ¿Verdad? Espero que hayamos ahí. Sí. Sea una experiencia. Mis hijos a sus 9 y 10 años me dieron una gran lección de lo que es esto del perdón. Yo lo que hago con ellos cada vez que se portan mal o están peleando entre ellos, los mando a llamar a los dos y les digo: pónganse frente cada uno de sí y le digo: mírense a los ojos. Y no quieren porque pues están enojados. Y mírense a los ojos y de ahí empieza como que el contentamiento, porque se empiezan a mirar tímidamente y ahí empiezan: mírense y quédense mirando fijamente. Dile lo que le hiciste y dile lo que tú le hiciste y pídanse disculpas. Y ahí están: disculpa. Bien. Discúlpame, Jocelyn. Discúlpame, Víctor. ¿Qué sigue? No, pues un abrazo. Ahí van con el abrazo. Entonces una vez pues ven que yo ando malhumorado con mi esposa y me dicen: ¿y tú por qué no haces lo mismo que nos haces hacer? Le digo: porque yo no tengo quien venga y me diga que lo haga. Y ya se quedan mirando y dice: pues ya no entendí. Pues tú dices que Dios siempre nos está mirando. ¿Por qué no lo haces? O sea, digo, hay algo tan sencillo que a veces nosotros los adultos a veces lo hacemos grande, como decía nuestro hermano. Exacto. No, los niños están viendo todo, los adolescentes, los jóvenes ven todo, mis hermanos. Ven todo. Y creo que por eso alguien dijo que ojalá y los niños nunca vieran una discusión entre papá y mamá. Ojalá y nunca lo vieran. Pero si lo llegan a ver, que también vean la reconciliación, ¿verdad? Para que no solamente se les quede la mala imagen de una discusión, sino también cómo solucionar la situación, el problema. Exacto. A veces no nos damos cuenta todo lo que decía, pero que lo que están viendo los niños, los que están percibiendo. Recuerdo una historia. A mí me gustan mucho las historias con mis hermanos en el penal, porque dicen que no entienden, pero cuando les cuento una historia dicen que ya entienden. A veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el hogar hasta que vemos las pláticas de los niños. Le dijo un niño a otro: ¿dónde vives? En el infierno. No, hombre, te estoy diciendo en serio. ¿Dónde vives? En el infierno. ¿Pero por qué dices que vives en el infierno? Mi mamá dice que mi papá es el diablo. ¿Cómo? No, dice unas palabrotas. Dice: pero mi papá dice que mi mamá es una vieja bruja, porque también dice unas palabrotas. Por eso te digo que vives en el infierno. ¿En realidad nuestros niños vivirán en el infierno? O sea, ellos cuentan, son sus cuentos, son hasta chistes, pero en realidad lo que están percibiendo es que su hogar es un infierno. Muy bien. Y cerrando este punto, mis hermanos, ayudemos a fomentar a nuestros hijos, mis hermanos, un corazón humilde y misericordioso, mis hermanos. Y que cuando nuestros hijos lleguen a nuestros brazos, mis hermanos, pues a veces nosotros tenemos muchas ganas de decirle: te dije. Y eso nos encanta a los papás cuando hicieron algo que ya les hemos dicho, y nuestras palabras favoritas es: te lo dije. Y a veces el corazón de nuestros hijos no está para recibir un te lo dije. Ellos lo que quieren es
un abrazo y un beso, mis hermanos. Eso es lo que quieren muchas veces nuestros hijos. A veces queremos decirles en ese momento una lección, pero a veces con un abrazo y un beso, mis hermanos, va a ser suficiente. Después habrá tiempo para platicar con ellos, mis hermanos. Y quiero concluir, mis hermanos, diciéndoles, ¿está preocupado por dejar una herencia a sus hijos? Pues hoy hemos visto, mis hermanos, 4 cosas que usted le puede dejar por herencia a sus hijos. No le cuestan un centavo, no le cuestan un peso, no le cuesta endeudarse, no le cuesta nada, mis hermanos. El primer principio fue el principio del cerdo, mis hermanos. Hacer seres humanos, ser niños, ser niñas, ser jóvenes, adolescentes, productivos al servicio de nuestro Dios, mis hermanos, al servicio de la iglesia, al servicio de la obra de nuestro Dios, mis hermanos. Número 2, el principio de la algarroba, mis hermanos, hacer personas honestas, mis hermanos, ser personas, hermanos, íntegros. El principio de muerte, mis hermanos, enseñarles que hay un camino bueno y hay un camino malo, mis hermanos, y que todo va a tener una recompensa. Y el último, mis hermanos, es el principio del beso, mis hermanos. Enseñarles a pedir perdón, enseñarles a perdonar, mis hermanos. Que nos esforcemos, mis hermanos, por ser buenos padres conforme al modelo que Dios quiera, mis hermanos. Porque nos guste o no, mis hermanos, como decía nuestro hermano Víctor, cuando mis niños se pelean, mis hermanos, uno tiene 3 y uno 6, y luego se pelean y no se hablan y están como gallitos de pelea, se juntan y otra vez se quieren pelear. Y Rebeca los junta a mi esposa y les dice, pídanse perdón. No, es que él empezó, pídanse perdón. Y el más grande dice, pero ¿por qué le voy a pedir perdón? Pídele perdón. Si ustedes tienen que aprender a vivir como hermanos, porque tienen que ser mejores hermanos. El día de mañana que no estemos nosotros, que no esté su papá y que no esté yo, ¿a dónde se van a ir? Pues cuando nos muramos. ¿Te van a morir? Dijo, sí. Nada más van a quedar ustedes 2. Y si no aprendieron a llevarse bien, si no aprendieron a perdonarse, pues ¿con quién van a estar, mis hermanos? Enseñémosles, mis hermanos, a nuestros hijos a perdonar y a pedir perdón. Dice Mateo capítulo 7, versículo 16, dice que por sus frutos los conoceréis, mis hermanos. Que a nuestros hijos, mis hermanos, los conozcan por buenos frutos. Y por ende, mis hermanos, si los conocen por buenos frutos, es muy probable, mis hermanos, que con el favor y la misericordia de nuestro Dios, nosotros, mis hermanos, hayamos hecho un buen trabajo para la honra y la gloria de nuestro Dios, mis hermanos. Con nuestros hijos, mis hermanos, enseñándoles principios, mis hermanos, que les van a ayudar en su vida espiritual, en su vida cotidiana, en su vida secular, mis hermanos. Y por qué no, mis hermanos, para construir una mejor sociedad, un mejor país, mis hermanos, por el bien de nuestros hijos, mis hermanos. Una herencia celestial es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, mis hermanos, para que ellos luchen por ella, mis hermanos. No sé si tengan algo más que agregar, algo más que decir, mis hermanos, pero ese ha sido el tema de esta noche. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a un corito y regresamos. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da libertad. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da la libertad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Y en verdad, y en verdad. Libertad. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, que pudimos estar aquí. Gracias a nuestro hermano Ever por la exposición. Dios los bendiga.
Gracias, hermano Pancho, por visitarnos. Dios los bendiga, hermanos. Y pues aquí ya somos los de, ¿verdad?, casa, ¿verdad? No te nombraba. Y muchas gracias a usted que hace el esfuerzo de acompañarnos. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Y pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. El hermano Heriberto pregunta al hermano Rubén Medina. El hermano Heriberto sigue de viaje, sigue de vacaciones. Anda para Ciudad Valles. Sigue de vacaciones, ¿verdad? Pero le pasamos sus saludos siempre cuando lo contactamos, lo mandamos saludos. Gracias al hermano Gustavo. Extrañan los cantos en vivo. Sí. Pues. Sí, así es. Muchas gracias a nuestros hermanos que han estado con nosotros, a nuestro hermano Ever por esta exposición de la palabra, ¿verdad? Yo creo que nos hace, como cada programa, ¿verdad? Cada hermano, cuando Juan Ramón da sus temas de reflexión, ¿verdad? Y pues como decía nuestro hermano, ¿verdad?, no nos preocupemos por dejarle cosas materiales a nuestros hijos. Yo creo que hay que preocuparnos qué le vamos a dejar de enseñanza a nuestros hijos. En el cuarto punto, el que hablaba del principio del beso, yo me pongo a meditar, ¿verdad?, acerca de que el padre, tenía esa esperanza de que la enseñanza que le había dado de su hijo iba a hacer reacción en él, ¿verdad? Y al verlo se cumple la esperanza que tenía el padre cuando vio partir al hijo, en el sentido de que lo que él enseñó, ¿verdad?, trae fruto, ¿verdad? Y el fruto era el arrepentimiento, ¿verdad? Sabía que el hijo había cometido pues algo indebido, ¿verdad? Y él lo dejó ir, pero tenía esa esperanza que lo que él le había enseñado, ¿verdad?, desde pequeño, ¿verdad?, hasta los años el año en que se fue, yo creo que ahí él vio que sus palabras, su enseñanza, ¿verdad?, tuvo fruto, ¿verdad?, en el arrepentimiento de su hijo. Por eso es que estaba tan gozoso, yo pienso, ¿verdad?, de ver a su hijo, ¿verdad?, y su reacción ante ello. Y es lo que debemos de nosotros preocuparnos, ¿verdad? Los puntos que trae nuestro hermano Ever, pues yo creo que son temas a reflexionar. Y pues qué ejemplo o cuál es tu ejemplo, como decía el domingo, ¿verdad?, en el sermón, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando, ¿verdad? No solamente a nuestros hermanos, sino a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, aquellos que no son miembros de la iglesia, ¿verdad? Así que es un buen tema. Y este tema, si Dios lo permite, estará disponible mañana ahí en nuestro canal de YouTube, para que nuestros hermanos que pues quieran volverlo a escuchar o no tuvieron la oportunidad de escucharlo completamente, ¿verdad? O hay algunos que pues por el horario, ¿verdad?, no les es fácil, ¿verdad?, sintonizarnos, pues ahí también pasen a nuestro canal ahí en YouTube para que puedan ver esta transmisión, ¿verdad?, de esta noche. Y también les agradecemos a todos los que pues reproducen, ¿verdad?, y comparten el video a través del Facebook y otras redes sociales, y que también nos mandan sus comentarios ahí a la página de Facebook. También hacen sus comentarios, mandan mensajes de saludos, de bendición, de ánimo, de que sigamos adelante con este esfuerzo, que gracias por los temas que se exponen, que están ahí, ¿verdad? Pues el esfuerzo es gracias a Dios y a nuestros hermanos que se toman el tiempo, ¿verdad?, de prepararse, ¿verdad? Que Dios los siga bendiciendo también a ellos, y pues solamente nos queda de que nos tengan en sus oraciones para que esto pueda seguir adelante, este ministerio. Un saludo a nuestro hermano Alfredo Flores, Víctor y Leticia Montano, Norma Elena Acevedo, nuestro hermano Santiago Molina, Doris Corpus, Rubén Medina, Gustavo Juárez, Cecilia Benzor, Claudia Galarza, no sé quién más, hermano, si está ahí, porque a mí me aparecen poquitos en la lista. Si le apareció alguien, apareció alguien más, si no, son todos. Pues había más, pero ya se desconecta. Se han estado desconectando. Bueno, pues gracias. El próximo sábado los invitamos a ver el programa de retos a las 10 de la mañana por esta misma página, ¿verdad? A las 10 de la mañana comenzamos la transmisión, un programa aproximadamente de 2 horas, ¿verdad? Es un devocional y luego algunas secciones que hacen
algunos jóvenes que vienen a transmitir el programa. Así que los invitamos y corran la voz, ¿verdad? A los jovencitos ahí de la congregación o a sus hijos, ¿verdad? Que puedan sintonizar este programa de jóvenes el próximo sábado a las 10 de la mañana. Para los que viven aquí en Matamoros, la Iglesia de Cristo en Vizcaya, Cuarta y Sexta, están anunciando su escuelita de veranos para los niños. Va a ser el 24 y 25 de julio. Y están invitando a todos los niños de aquí de Matamoros. Bueno, pues es todo. No, pues otro anuncio es la graduación de los muchachos estos del CEVIC, que también los invitan a su graduación ahí para los del área aquí de Matamoros y puntos circunvencinos, ¿verdad? El próximo 2 de agosto a las 6:30. El lugar es aquí, un lugar aquí de Matamoros. Es un museo en la Casa Mata, así es conocido, y ahí será la ceremonia de graduación, ¿verdad? De estos muchachos de esta generación que le han denominado números en este año. Así que para nuestros hermanos que quieran acompañar en la ceremonia, pues ahí en la Casa Mata, aquí en la ciudad de Matamoros, Museo Casa Mata, el próximo 2 de agosto a las 6:30 de la tarde. Va a haber cena. ¿Va a haber cena, no, hermano? Pues dicen que sí, hermano. Eso es lo importante, no la ceremonia. Que hermano, tenías que salir con tus cosas. Un saludo también a tu tío de Oaxaca, ¿cómo se llama? Mario Pineda. Un saludo a nuestro hermano si nos pudo sintonizar, ¿verdad? Y si no, que nos vea ahí en Facebook, en YouTube, que le mandamos saludo, ahí le dicen para que vea todo el programa. Creo que se los mandamos hasta el final. Que preparen los tlacoyos el próximo año. Para irnos todos para allá. Vamos a ser bien filosos a comer la ayuda. Oye, está bárbaro. Yo creí que habían ido a predicar la palabra. Bueno, hermanos, muchas gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Y vamos a dejar a nuestro hermano Víctor que nos despida con la oración. Te pido nada de orar porque gracias a Dios a Carlos llegó con bien de allá de Ciudad Victoria. Va llegando, ¿verdad? Sí, va llegando después de 2 semanas. Dice que andaba en la escuela. Dice que estaba en la escuela. Bueno, pues vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Platiquemos con Él. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, solo a ti porque nos has permitido, Señor, una vez más reunirnos en este lugar, participar, Señor, en este ministerio y poder aprender más de ti, Señor, más de tu palabra, gozarnos, Padre, como hermanos, los que estamos aquí presentes, Señor, tanto los que hemos acudido a tu llamado como los que se han conectado también, Padre, para estudiar junto con nosotros. Te rogamos que les sigas bendiciendo, Padre, que sigas colocando en sus corazones, Señor, el deseo de seguir escuchando, Señor, de seguir participando y poder llevar así la palabra a las personas, Señor, que aún no te conocen y también que mediante el fruto, Señor, de sus acciones también las personas puedan gloriar tu nombre, Padre, por mediante su comportamiento y mediante el nuestro, Señor. Te rogamos que sigas bendiciendo este ministerio, Padre, nuestros hermanos allá en Dallas, Padre, que hacen posible esta transmisión, y nuestros hermanos que han comentado cada uno, han aportado y enriquecido esta clase. De igual forma, Padre, te pedimos que bendigas a nuestro hermano Ever, Señor, a nuestro hermano Pancho, Padre, que están aquí con nosotros también. Que le sigas bendiciendo, Señor, que le sigas prosperando a ellos y a cada uno de los que conforman su familia. Que le sigas ayudando, Padre, como hasta hoy, a seguir adelante en tu camino, retirando cada estorbo, Señor, que pueda impedir que te sirvan como tú te mereces, Padre. Te rogamos, Padre, también por nuestro hermano Carlos Saúl, Señor, te damos gracias porque le has permitido ir y regresar con bien, Señor, haciendo una u otra cosa, Señor, más que procurando siempre servir en tu viña, Padre, trabajar siempre en la obra. Gracias, Señor bendito, por tantas bendiciones y por tu gran misericordia que nos demuestras a cada momento. Te rogamos que sigas tomándonos de tu mano, Señor, que nos sigas acompañando en cada uno de los caminos, Padre, que andamos cada uno por nuestro lado, Señor, predicando siempre la palabra. Que nos protejas siempre, Señor, pues sabes que la situación en esta ciudad no es nada fácil, Señor, pero sabemos que tú nos guardas en el hueco de tu poderosa mano y que confiando en ti, Señor, todo nos debe de ayudar a bien. Te rogamos, Padre, que sigas
morando en nuestros corazones, que nos ayudes a seguir perseverantes, confiados en que tú estás en control de todo, Señor. Te pedimos especialmente en esta noche por nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, alguna tribulación, y por nuestros hermanos que están fuera de esta ciudad. Que les bendiga, Señor, que les sigas fortaleciendo, que les sigas llenando de ese ánimo, Señor, y que sabiendo, Padre, que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, que no nos desamparas en ningún momento, podamos seguir fortalecidos y ayudándonos mutuamente. Padre bendito, no nos queda más que agradecerte enormemente cada una de las oportunidades que nos das para seguir viviendo esta vida que tú nos has prestado, Señor, y poder llevar tu palabra a cada una de las personas que nos rodean, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Perdona, Señor, nuestras ofensas, pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.